Volvimos a De Esto No Se Habla en el 88.7 en Radio La Azotea. Como todos los jueves tenemos a nuestro historiador de cabecera. ¿Cómo le va, Franco Mané? Muy bien, Rubén, muy bien. Contanos, ¿qué nos trajiste hoy? Hoy vamos a empezar a hablar de nuestra historia nacional y especialmente de una conformación sociológica que estudiada desde el siglo XIX, que es los gauchos y su relación con los caudillos. Es decir, cuando vamos a hablar de los caudillos federales, vamos a hablar de una forma de organización ad hoc, en la cual el caudillo es el líder o conductor, y esa relación se establece con los gauchos de la región, de las provincias correspondientes, e inclusive de la ciudad de Buenos Aires. Claro, entonces, hubo varios. Sí, podemos nombrar, si querés, Arauz en Tucumán, Ramírez en Entre Ríos, López en Santa Fe, Bustos en Córdoba, Lozá en la zona de San Luis. Podemos nombrar también a Felipe Ibarra en Santiago del Estero. Este es muy interesante, Felipe Ibarra, porque era doctor en leyes también. Y es el primero que utiliza el concepto, cuando hace un impuesto para la clase decente de Santiago, crea un impuesto que apuntaba a la justicia social. Así dice el texto. O sea, es la primera vez que aparece la palabra justicia social. En 1831 es esto. Mirá qué interesante. Bueno, estos referentes sociales tienen una razón de su existencia. Si ahora tenemos que profundizar un poco de la parte histórica de la zona del Río de la Plata, lo que era el virreinato, vamos a ver que la irrupción de la Revolución de 1810 desestructura todo el sistema económico. Entonces, el sistema económico vigente, precario, reducido, pero era el que había en esa época, que era bastante armónico, porque tenía un mercado, le llamaríamos hoy, un mercado interno, donde la producción básica era la plata de Potosí, que articulaba con la región de Salta, Tucumán, que los proveía de mulas a todo ese sector, Córdoba y Santiago del Estero, que producían la vestimenta típica de la época, que eran los ponchos, las vides, aguardientes, que era la zona de Cuyo. Es decir, había un mercado interno con movimiento, y a su vez tenía Buenos Aires, que dentro de todo, desde la fundación del virreinato, fue la más privilegiada porque su puerto comenzó a tener más dinamismo, pero más importante fue la aduana. Claro. Entonces, todo ese circuito que giraba en torno a lo que entraba y salía del país desde el interior y que venía del exterior, había una armonía, pero la revolución, cuando se inicia, comienza a fracturarla. ¿En qué sentido? En que cambia la política económica. Acá ya empezamos con el libre cambio y empiezan a entrar productos extranjeros que ya que se fabricaban acá, que eran, por ejemplo, los aperos, que eran los ponchos, y ahí vamos y buscamos las cifras de la gran desigualdad que va a pauperizar el interior. Nos encontramos que un poncho hecho en Manchester salía 3 pesos en el puerto de Buenos Aires. Sí. Contra 7 pesos que salía el poncho producido en Santiago del Estero o en Córdoba. ¿Y por qué era eso? ¿Sabe, Franco? Sí, pero era por la producción en serie que tenía Inglaterra. Al producir el maquinismo, al producir más cantidad, baja los costos. Claro, era por eso. Y acá era artesanal todo lo que se producía. Claro. Había diferencias. Y además estaba, por ejemplo, un poncho que se fabricaba en Salta o en Santiago del Estero, al llegar a Buenos Aires, evidentemente había un incremento por el traslado de donde se proveía. O sea, los núcleos de producción estaban en el interior. Y, por ejemplo, también otra diferencia que había era la roba de algodón salía
1,75 reales importada, y la de acá salía 2,80, que era una diferencia muy importante para la época. Entonces Claro, vemos porque que hay desigualdades económicas. por ¿Cuál eso estaban es en la plena consecuencia? revolución industrial, ¿no? Exactamente, ellos están en plena revolución industrial, por eso nombraba el maquinismo yo, y eso es lo que hace la diferencia. ¿Cuál es el impacto que produce toda la irrupción de esta revolución industrial? El impacto es que comienzan a pauperizarse las economías del interior. Es decir, ya esa ruptura de esa igualdad, entre comillas, tenue que existiría en rincones de alguna provincia donde la situación era bastante equilibrada, ahora ya se desintegra porque ya empieza a haber gente que no tiene dónde recurrir a su trabajo, no puede colocar sus productos y entonces anda deambulando y uno observa, hay datos, por ejemplo, de documentación, que hay gente que viene de Entre Ríos, de Corrientes, ya en esa época a las zonas suburbanas de Buenos Aires donde estaban las quintas, lo que estaba Claro, mostrando que había también ya una circulación, cosa que va a aparecer mucho más masivamente en el siglo XX, ¿no? exacto. Bueno, ¿y cómo se va a organizar esta crisis? Digamos, ¿cómo se organiza la gente para superar esta crisis en el interior? Va a haber personajes que por sus características de su personalidad, de su ascendencia con la gente, van a defender esos intereses de la gente común, que nosotros lo denominamos como el gaucho. Los primeros gauchos que tiene una connotación de maldad, el término, a principios del siglo XVIII, del siglo XIX, porque se lo consideraba aquel que delinquía, pasa a tener una categoría mucho más fuerte y se le da ese nombre a los que van a integrar los ejércitos nacionales con el proceso de la independencia de 1810-1820, por dar una ubicación histórica. Estos gauchos van a seguir a líderes, como estos que nombramos al principio, y por ejemplo podemos tomar a Artigas, que es el ejemplo más emblemático, que tiene que ver con la banda oriental, que es parte de las Provincias Unidas, y vemos la relación, hay una relación dialéctica entre el conductor y la masa, que es impresionante, porque lo siguen a todos lados, lo siguen en esas experiencias que se denominan éxodos, cuando irrumpen los portugueses, el imperio portugués que invade la banda oriental, Artigas llama al éxodo, y es impresionante ver en los relatos cómo el pueblo lo sigue. Y bueno, sabemos que se refugia en la zona de Concepción del Uruguay, ¿no? Y sobre esa base tiene la adhesión de la provincia de Santa Fe, con López, la adhesión de Ramírez, va generando todo sobre eso va a organizar una estructura política que se llama la Liga de los Pueblos Libres. Bueno, Ajá. y es llamativo la ascendencia que tiene. Y no son personas autoritarias que les exigen con una obligación que lo sigan. Son personas que representan sus aspiraciones de construir una federación, de tener un país libre, porque todavía no estábamos como expresados en una independencia. Y esa fue una gran lucha que tuvo Artigas, que fuéramos independientes. Para los uruguayos Artigas es Sí, el liberador, para nosotros es el claro. que quiso integrarse a las Provincias Unidas, no sé si eso lo habrán Sí, visto sí. o lo Sí, habrán sí, es escuchado. verdad eso. Sí, sí. Y bueno, pero este proyecto que plantea el caudillo José Artigas va a ser obstaculizado, atacado con todas sus fuerzas por Buenos Aires. Porque el planteo que él hace para la Asamblea del año 13, que iba a declarar una constitución, sus diputados venían con un mandato concreto que el primer artículo 1 era declarar la independencia, cosa que Buenos Aires no quería. No, Y, claro. y entre otras, el artículo 2 que las aduanas se repartiera, el recurso de las aduanas se repartiera equitativamente en las provincias. Tampoco lo quería Buenos Aires.
Y esto hace que fracase toda la postura dentro de la Asamblea y no se llega a ningún acuerdo para hacer una constitución que se va a postergar, obviamente, mucho más adelante. Va a haber otros intentos, como el de el Congreso de 1816, que lo único que va a hacer es declarar la independencia, y él, a su vez, hace un congreso en Arroyo de la China, que también declaran la independencia de la Liga de los Pueblos Libres. Dijimos que tenía una vinculación muy fuerte con López y Ramírez, que eran como sus lugartenientes. Claro. Pero el directorio de Buenos Aires quiso hacer la realizó una constitución en 1819 de carácter centralista, aristocrática, y cuando es enviada al interior, por supuesto que es rechazada, y López y Ramírez, por mandato de Artigas, invaden Buenos Aires, batalla de Cepeda, triunfan las fuerzas federales y se desintegra la autoridad nacional. Esto es un hecho muy importante porque inmediatamente se firma el Tratado del Pilar, en cuyo aspecto que no se conocía en ese momento, digamos que era muy reducido, hay un área secreta que tenía el tratado, donde Zarratea, que es el gobernador de Buenos Aires, se compromete a darle pólvora a caballos a Ramírez, y de esa manera, y a López también, obviamente, y de esa manera va a generar una fractura en el bloque federal y Ramírez lo va a atacar a Artigas venciéndolo. No termina ahí la historia porque a Ramírez le prometen el dominio sobre Corrientes y las Misiones, cosa que él la ejecuta, pero en poco tiempo el que lo desafía es López y Bustos. Bustos envía a su lugarteniente Bedoya, se enfrentan y lo derrota, lo decapitan y le dan la cabeza, que eso que creo vos lo comentabas la otra vez, sí, o Julio, la cabeza de López estaba en el escritorio embalsamada y en el escritorio la cabeza de Ramírez, en el escritorio de López, mostrando claro, cuál puede ser, ¿no?, el efecto de un poquito de crueldad había en la época, por lo visto. Pero también era leccionador para que no hubiera era la muestra, claro, era la muestra, diciendo, miren lo que les pasa a los que están en contra mía. Exactamente. ¿No? Y decime, los caudillos, a ver, ¿de qué se nutrían en cuanto a... Se hablaba de la política, se hablaba de punteros, como se lo conoce hoy, políticos? No, ellos satisfacían las necesidades vitales, porque sabiendo que, estando en una situación de pobreza permanente, legitimaban, por ejemplo, cómo se autoabastecía los grupos de los caudillos. Se abastecían con la contribución forzosa o directamente con el saqueo, porque la base económica de los caudillos no tenía la fortaleza que tenía lo que podríamos decir algún caudillo de Buenos Aires que está pronto a emerger, porque tiene otros recursos, ¿no? Claro. Entonces, era la única manera de sostenerse. Pero además le creaban la ambición esto de que eran parte de una nación, que eran sus provincias, si se organizaba el país, se tenía que organizar en un pie de igualdad, que ninguna provincia estuviera sobre las otras. Por eso que apuntaban al sistema federal, que era el más democrático, digamos. Claro, porque ellos, en cambio, los también eran más regionales, de alguna manera. Exactamente. Pero reconocían que tenía que haber una autoridad central, ¿eh? El tema es que Buenos Aires se reconocía como propietaria de esa representación unitaria hacia toda la nación y que todos estuvieran, digamos, en un rango inferior, ¿no? Esa sería la gran diferencia. Era el interior para los de la capital. Gracias, Franco. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, dale. Nos encontramos la semana que viene. Un abrazo. Otro abrazo. Y muy buenas noches, tardes, días, noches, noches, tardes, días, noches, noches, tardes, días, noches, noches, tardes, días, noches, según la hora en que me escuches.